grabando, así que bueno. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la conferencia de hoy. Ahí va. Vamos simplemente al principio a hacer un breve resumen de lo que va a ser la charla de hoy. Vamos a hablar sobre qué son los varamientos, qué información es la que nos pueden aportar, cuál es la importancia de tener una red de varamientos y cómo colaborar con la red precisamente. Bueno, primero que nada, ¿qué es un varamiento? Es cuando un animal varado o encallado, o sea, cuando vemos, justo esta semana tuvimos una ballena en artilleros, que fue como bastante sonado en la prensa. Bueno, eso es un varamiento, es un animal que aparece encallado, que sale de la costa y se encuentra en la orilla del cuerpo de agua, puede estar vivo o muerto, en una posición indefensa, incapaz de regresar por sí mismo al medio natural. Por lo tanto, para nosotros también es una buena oportunidad de trabajo. Las causas, las cuales aparece el animal varado, puede ser natural o antrópica. Muchas veces no es claro la forma en la cual aparece. Y, son frecuentes los varamientos, pero patrones espaciotemporales que en nuestro país han sido muy poco abordados. Y bueno, saber por qué, cómo, es una buena pregunta. Ya, como casi todo en la ciencia occidental, en la Grecia antigua tenemos alguna referencia, y Aristóteles mencionó hace más de 2000 años, 300 a.C., conceptos de biología básica referente a eventos de varamientos del mamífero. Como dice ahí en el texto, esto es textual, no se sabe por qué encallan en la orilla del mar, tal vez porque un capricho los atrapa sin ninguna razón aparente. ¿Qué quieres hablar? Si hay o no. Así que Diana, te doy pie. Bueno, buenas tardes, sigo contándoles un poco de los varamientos. Bueno, los varamientos, como recién decía Martín, de mamíferos marinos siempre se dieron y llamaron la atención desde bastante la antigüedad, ¿no? Estas fueron las primeras maneras en las que se podía aproximar un poco a saber cosas de la biología de los animales. Bueno, tomar esas medidas, tomar especies, las cosas primeras que se empezaban a estudiar, de ahí en adelante hubo muchas variaciones, ¿no? Hoy en día con otras técnicas, con computadoras, con aparatos y otras tecnologías se pueden estudiar muchos más detalles de los animales, claramente. Pero bueno, volviendo al tema de las causas, podemos ser causas naturales o relacionadas a efectos humanos o causas antrópicas, que se dice. Dentro de las causas naturales que pueden causar que un animal termine varando en la costa, en la orilla de un curso de agua, por ejemplo, son causas, bueno, relacionadas con la edad, es decir, vejez, animales que mueren por simplemente relacionadas a alguna enfermedad o alguna cuestión con la edad, claramente, bueno, la muerte, la situación más común, cualquier tipo de enfermedad C, presencia de algún tipo de parásitos, porque han sido depredados, ¿no? Todas estas cosas son como naturales, digamos así. También la desnutrición y las biotoxinas, les puse ahí un asterisco, ahora les voy a decir por qué. La desnutrición en realidad puede ser una cuestión bastante natural, un animal que quizás no tuvo o la suerte de encontrar alimento de buena calidad o suficiente, con lo cual puede estar en una situación de desnutrición, pero también puede tener una causa humana, ¿no? En realidad. Entonces, lo que marco ahí, las biotoxinas también son estas que han sido que tienen algún componente, que pueden tener a veces, ¿no? Algún componente tóxico, y eso, siendo consumido a lo largo de las cadenas tróficas, puede ser que los animales se alimenten de, bueno, de presas que tengan este contenido. Y también dejo el asterisco porque hay veces que hay por atrás, aunque sea algo natural, que haya a veces blooms de este tipo de algas, a veces las causas
como sabemos, por ejemplo, lo que pasó acá en Uruguay, ¿no? Que hay cuestiones que están relacionadas con que se den más seguido o la magnitud de estos eventos. Simplemente eso era lo que quería tratar. Después hay cuestiones para los cetáceos, sobre todo de lo que se llama geomorfología. A veces la configuración de las costas o de algunos lugares se hipotetiza que tiene que ver con problemas que ellos puedan tener cuando hacen la ecolocalización o los ecos que envían, digamos, al medio, por los cuales se guían, puede causarles a veces errores o un poco, o confusiones, sería mejor el término, y por los cuales se acercan demasiado a puntas rocosas o a zonas que, bueno, que al final no tienen muy buena profundidad y terminan encallando sin querer. Y bueno, condiciones climáticas o oceanográficas, a veces fuertes corrientes, marejadas, por cuestiones climáticas, hacen que el bicho termine estando metido en esa situación. Pasa tanto con cetáceos como con lobos marinos. Después de los fuertes temporales, seguro hay varamiento, sale a buscar a la playa, porque incluso, o te trae animales que ya estaban muertos en la vuelta, en el mar, flotando, y capaz que por el fuerte oleaje o cambios de corrientes vienen más, o algún animal que ya capaz que estaba medio débil o provenía, ¿no? O algo, y no puede de repente nadar suficientemente bien, o yo qué sé, pueden ser muchas causas relacionadas con eso, y que bueno, que al final termina muriendo y varando, ¿no? Pasó con eso. Bien, dentro de las causas antrópicas o relacionadas con el hombre, como las más comunes de encontrar, son lo que tiene que ver con interacción con las pesquerías. Muchos de los mamíferos marinos, tanto cetáceos como pinípedos, muchas veces se enganchan en las redes o quedan enredados ¿cómo es? En las canzas de los anzuelos o líneas, cuerdas de los palangres o cualquier tipo de cuerda, artefacto pesquero. Y a veces esto puede, bueno, causar la mortalidad y que terminen varando. Entonces, a veces es importante observar cuando uno va a un varamiento o le lleva una foto, si tiene, a veces es muy obvio, ¿no? Porque tiene unas marcas impresionantes o porque anda con el pedazo de red colgando todavía, pero a veces son apenas unas líneas. Muchas veces pasa con los delfines, que queda como una impresión así como alrededor del cuello de que estuvo enredado. Hay que fijarse mejor, puede ser una línea más sutil, pero bueno, nos da una indicación, o pequeñas lastimaduras, se señala en este caso, que nos indican que son heridas que tuvo el animal de algún momento que estuvo enredado. Otra cosa que sucede más particularmente con los cetáceos, como ballenas, es un tema común con las ballenas también, es que colisionen con embarcaciones. A veces no les da tiempo, barcos muy grandes, a maniobrar, cuando hay, o no los ven directamente, pero si los ven tampoco les da como mucho el margen de cambiar un poquito el rumbo, y a veces hay colisiones, y también ellos se lastiman. Estas son marcas de las hélices. Entonces, cuando hay marcas así como muy paralelas, es bien indicativo, no es esto una cosa de que haya quedado enredado en una red, es bien indicativo de que se lastimó con el pasaje de los, ¿cómo se dice? De los platos, digamos, esa es la palabra, de las embarcaciones. Entonces uno puede encontrar esta situación. Y bueno, también puede haber tipo derrames de hidrocarburos en general, que ellos tanto ingiriendo alimento o porque ¿cómo es? Por la piel, no sé, como que les causa como que pierdan la impermeabilización. Es esa la situación en los animales con mucho pelaje y les quedan, vieron, salen varados de repente, todos pegoteados con hidrocarburos, con hay derrames de petróleo, por ejemplo, que parecen cosas ajenas, pero han ocurrido acá. Hubo derrames cerca de la isla de Lobos, ahí en las cercanías de la boya petrolera de José Ignacio, que justo es cerca de la isla de Lobos. Bueno, después tenemos todo el tema de lo que son los plásticos u otros materiales varios que se pueden encontrar en los animales,
desde metales, tela, yo qué sé, neumáticos, nosotros de Mar del Plata, que hay ahí una colonia en el puerto, esta es de acá, es franciscana, toda enredada en, yo qué sé, piolas, cosas, contenido estomacal, un ejemplo, ¿no? De cuestiones que se les encuentran en los estómagos, que los animales ingieren, sin querer probablemente. Es toda otra problemática, queda como para una charla entera. Y también hay como agresiones más directas, ¿no? Sobre todo pasa con lobos marinos y tema de interacción con pesquerías que a veces los pescadores, bueno, enojados porque pueden encontrar animales con de repente balazos o perdigones. Esto sucedió en Paraná, capaz que un tridente que le clavaron a un león marino y andaba en la vuelta del puerto de Punta del Este, estuvieron varios días para tratar de agarrarlo. Esto no sé cuál es la razón, pero es otro caso de un reporte que nos hicieron de un bicho que no son muestras, pero son como unos cortes medios raros, caprichosos, que alguien hizo algo con ese animal. Probablemente es después de muerto, pero como un ejemplo nomás de cosas raras que a veces ocurren. En cuanto a los lobos marinos, más allá de la definición que dio Martín al principio, de, bueno, todo bicho mamífero marino en este caso, que podemos encontrar en la costa, se considera un varamiento, tanto vivos como muertos. En el caso de los cetáceos, un animal que está indefenso, porque si quedó encallado y uno lo encuentra en la arena o entre las rocas en la playa, es un varamiento. El tema de los lobos marinos ya es un poco más difícil a veces de trazar la línea. En realidad, las definiciones dicen que el animal no puede regresar por sus propios medios de vuelta al agua. Y pasa bastante esta situación con lobos marinos, por eso me quería detener un poco en explicar que dentro de todo es normal que haya lobos marinos sanos y que salgan a descansar a la costa. Para ellos es su ambiente, digamos. Se están alimentando en el agua, se cansaron o vino un temporal y en vez de estar luchando, tratando de nadar, ¿no? Con una fuerte correntada, pueden decidir decir, bueno, salgo a la playa, descanso unas horas, un día o 2 días. Todo eso está dentro de lo completamente normal, pero muchas veces llama la atención y las personas piensan que si el lobo no está en el agua es que está mal. Y no, claro, claro, exactamente. Claro, está bueno saber eso, que pasan mitad de la vida en el agua, al agua se van a ir a alimentar, pero para reproducirse, para descansar, para tener cría, todo eso lo van a hacer en tierra. Entonces, si están cansados, van a ir al agua y les gusta estar secos y pasar muchas horas durmiendo al sol. No, estén durmiendo, no necesariamente están mal, están durmiendo, están descansando, les gusta estar secos y nada de ir a tirarles agua, empujarlos de vuelta al agua, porque no quieren estar en el agua. Entonces, esa es la situación normal. Pero bueno, ahora vamos a ver que en algunos casos pueden estar enfermos o pueden tener algo. Es natural su presencia. Es también común encontrar en la época reproductiva machos que durante las peleas pueden salir heridos. También es parte de lo normal, a veces andan con unas heridas medias impresionantes porque sangran o tienen cortes, pero dentro de todo, si no es una cosa demasiado brutal, se cicatriza y sigue, digamos, su vida sin preocupación ninguna. Pueden tener alguna cosa más grave, como las que hablamos hoy, ¿no? Pueden estar con pedazos de redes y que eso sí necesita de una ayuda, cortarle la red, porque el bicho si no va a seguir creciendo, sobre todo si es chiquito, como en este caso, un juvenil, va a seguir creciendo y eso le está apretando, ¿no? De mayor o menor medida, o a veces incluso lo tienen en la boca, entonces sí, claramente necesita ayuda sacarle esa cuestión. Bueno, animales normalmente añosos, lo que decíamos, la mortalidad por edad, las condiciones climáticas también pueden hacer esto que les decía, salen a descansar, bueno, para no andar luchando con mucha corriente o mucha marea. Problemas de salud que el bicho puede tener, no importa la edad, puede ser en un animal muy mayor, pero también puede ser que un cachorro o un juvenil, bueno, capaz que están muy mal, muy enfermos, muy desnutrido, o que tenga cualquier
cuestión relacionada con la salud. Entonces tenemos el tema del embaramiento de los cachorros, que es como la complicada, digamos así. Muchas veces se encuentran cachorritos chiquitos que dependiendo del momento del año la situación es difícil. Porque si es muy chiquitito, acabado de nacer, los primeros mes, 2 meses, es muy, muy dependiente de la mamá y es muy difícil que sobreviva si no se encuentra de vuelta con su mamá. Entonces, su presencia allá en la costa es como, está difícil, porque tendría que estar en la isla. Él solito no nadó, seguramente se cayó, terminó la corriente llevándolo y apareció en la costa, y esa es la cuestión difícil. Ya después por más que ellos amamantan un año entero, prácticamente, o 10 meses, un año, pero ponele que a partir de los 6, 7 meses ya es un poco otra la situación. Por más que sigan amamantando, ya andan solos, ya pueden pescar su alimento solitos, entonces digamos que no es tan grave. Uno piensa, bueno, ya a esta altura del año puede volver solo a la colonia y se las puede manejar todavía. Sí, julio capaz, ya estaría. Sí, estaría bien. El tema es los primeros meses, ¿no? Después de que nacieron, dependiendo de la especie, es diciembre, enero, ya si uno se encuentra ahí, enero, febrero, marzo, son todavía muy chiquitos como para decir, va a volver a la Isla de Lobos solo. Y aunque esté en Punta del Este, es difícil porque todavía no nadan tan independientemente, ni saben capturarse la comida solos. Ahí es un momento difícil. Bueno, este tema de los varamientos, como les iba contando, genera como a veces mucho interés por la gente, llamado, ¡ay, hay un lobito, qué hago! Ese tipo de cosas, o un delfino, lo que fuera. Sale muchas veces en la prensa, estos son unos pocos ejemplos, pero bueno, esto pasó ahora con la ballena de Colonia, pasa sobre todo con bichos grandes, con las ballenas, con los cetáceos más grandes, ya por los marinos no creo que haya mucho más, pero bueno, son cosas que llaman la atención. Con el particular, elefantes parecidas, más que nada con experiencia como sobre todo se habla de la cosa de mamá, me diga que se ve, en plena playa, a veces llama la atención el lugar, si está en Montevideo o en una ciudad muy, muy poblada, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que, bueno, este tema de interés del público en general, de la prensa, es como una buena oportunidad como para, de alguna manera, trabajar juntos o integrar a la sociedad en esto de lo que se llama ciencia ciudadana, ¿no? Como todos podemos hacer ciencia, todos podemos aportar datos y son importantes. Y lo necesitamos. Exactamente. Y bueno, en definitiva, son frecuentes los varamientos, pero en esta frase ya la habíamos mencionado un poco anteriormente, ¿no? A veces no entendemos bien cómo es su dinámica en espacio temporal, ¿no? Dónde en la costa suelen haber más varamientos, si es que hay puntos o no, capaz que es parejo, pero son cuestiones que a uno le interesa saber, o hay lugares que específicamente suelen congregar a los varamientos, lo mismo en el tiempo, hay épocas del año, ya podemos empezar a responder esas cosas, a veces con series de datos de varios años, empezar a saber, bueno, hay una época que salen las crías de lobo marino, hay una época que vienen los animales del sur, los elefantes marinos, hay una época que sabemos que viene la ballena franca, ¿no? Entonces hay como épocas en que se empiezan a distinguir patrones. Esa es como la parte interesante para la investigación. Bueno, estos son solo unos ejemplos de anuncios y carteles que se realizan en este sentido de la parte social, ¿no? Claro. Sí, es distinto para los delfines. Ah, es verdad. Sí, pasa de todo. Hay gente que
Sí, pasan cosas raras, sí. Hay gente que se le ocurre que la mejor manera de ayudarlo es llevarlo a la casa y, ahí está, por favor, ahora hay que sacárselo de arriba, tipo, lo tengo en la bañera, lo tengo en el jardín, a veces pasan esas cosas, o muchas veces mismo dentro de la playa, lo llevan de un lugar a otro, o la típica, intentar meterlo al agua, y al final el animal o se termina ahogando si está muy débil, o sigue saliendo porque no quiere estar en el agua, no quiere mojarse, entonces... Lo que siempre decimos, bueno, respete la voluntad del lobo. Si el lobo quiere estar afuera, pero para el lobo marino, ¿no? Entonces es otra la movida. Bueno, yendo como un poco más a cosas generales de mamíferos marinos, es un grupo, incluyendo, ¿no? Mamíferos marinos, incluyendo acá todo lo que son lobos, leones marinos, focas y cetáceos, que se considera que tienen roles importantes en todo el ecosistema, ¿no? En la estabilidad y en la estructura del funcionamiento del ecosistema. Pero a su vez es un grupo difícil para trabajar en muchas cosas porque son difíciles de estudiar por el medio donde habitan, sobre todo pensando en cetáceos, ¿no? Que nunca salen nunca, o sea, no es normal si están en playa o en tierra. Para los marinos es otra cosa, porque se pueden estudiar un montón de cosas en la etapa que están en tierra, pero para los cetáceos es muy caro, tenés que tener una embarcación, tenés que salir, es muy costoso, necesitas muchas personas y capaz que apenas para ver qué hacen chus, y nada más. Entonces, ¿qué sabemos del animal, no? Como que es difícil su estudio, realmente. Entonces, en ese sentido, traigo lo de los varamientos. Sí. Como sea verdad, por lo tanto, ¿qué sucede a cierta especie que no sabemos? Sí. De hecho, la mayoría de estas especies, para los cetáceos, ¿no? Para los cetáceos, algunas de estas solo se conocen por varamientos, capaz que muy poca vez, nunca se vieron desde la costa, capaz que embarcados, ahora en los últimos años se ha tenido oportunidad, capaz que por otras razones, capaz que por estudios pesqueros o por otras razones se han embarcado y se han observado algunas, pero algunas solo se han visto varadas. Entonces, se han descrito su presencia para aguas uruguayas, pero en realidad el dato proviene de que alguna vez Baruacá vino a dar a nuestra costa, ¿no? Pasa eso con las ballenas picudas que se llaman, los sífidos, un grupo muy poco conocido y que se conocen en muchos países, en muchos lados, esto, lo mismo. Están citados para el país por un varamiento alguna vez que hubo. También pasa que son animales longevos, viven muchos años, entonces estudios ecológicos que uno quiera hacer demográficos o cosas así, es difícil seguir ballenas que viven 100 años, no te da la vida del investigador para seguir sus vidas y para entender, a veces, dependiendo, ¿no? El objetivo del estudio, seguir a lo largo de la vida, animales que también se mueven mucho. Bueno, como decía, los podemos ver un milisegundo asomados en el agua, pero también en un poco rato, capaz que hicieron kilómetros y ya no están acá, ¿no? Un bicho que estaba acá, capaz que está en el sur de Brasil o en la costa de provincia de Buenos Aires en unas horas. Entonces, claro, es difícil su estudio, nuevamente, como, seguirlos en largo tiempo. Y bueno, y el hecho de que están la mayor parte de la vida, en el caso de los cetáceos, bajo el agua. Hay especies que prácticamente no salen mucho, apenas respiran y nada más. Hay otros que son más juguetones, hay delfines sí, que andan mucho en la superficie, pero muchas especies se asoman muy poco y si no andan en grupo son más difíciles de encontrar. Franciscanas, por ejemplo, delfincitos franciscanos, muy difícil de ver en la naturaleza. Y sin embargo está lleno de varamientos de franciscanas y conocemos muchas más cosas por haber estudiado a los bichos muertos, en realidad. Que de lo que uno puede saber de los pocos momentos que se ven en la naturaleza, que son chiquitos, son del mismo color que el Río de la Plata, al no andar en grupo es más difícil detectar a uno, una aletita chiquitita así entre las olas, es como difíciles de ver, claramente. Sí. Sí. Es más solo de
Sí, se consideran endémicos del Río de la Plata y el océano adyacente. Sí. Entonces, bueno, les cuento un poquito rápidamente, solo para sepan sí, cuáles son las especies que más comúnmente se encuentran en Uruguay y también en los varamientos. Las dos especies de lobos marinos de Uruguay, que son el lobo fino, lobo de 2 pelos, su nombre científico es Artocephalus australis, y el león marino, Otaria flavescens o Otaria vironia, depende del autor, aceptan uno u otro, o lobo de 1 pelo. Son las dos especies que crían y se reproducen en nuestro país todo el año. También se encuentran en las mismas especies en Perú, Chile, en el Pacífico, en la costa de Argentina y Uruguay. Hasta Uruguay llegan las colonias reproductivas. Y tenemos algunos individuos en el sur de Brasil, pero que usan el lugar para descansar, ¿no? Pero no hay reproducción. De hecho, en Isla de Lobos y las islas que hay enfrente de la zona Cabo Polonio son los criaderos más al norte que hay y son de los más grandes que hay en Sudamérica para lobos. Bueno, coronilla muy poquitos, unos 200 bichos, pero más que nada las islas del Polonio. Sí, lo último serían las islas de la coronilla. Bueno, la diferencia sí hay, ¿no? Para que uno los puede identificar cuando los ve en algún lugar, en Cabo Polonio o en el puerto. En perfil. El lobo fino del hocico es bien puntiagudo, bien en punta. Si uno lo ve de perfil, esa puntita bien triangular es el lobo fino o lobo de 2 pelos. Después hay otros aspectos más relacionados con el tamaño, que son más chicos que estos, pero esas cosas son como para uno más difíciles a veces de darte cuenta porque puedes encontrar un juvenil o está. Muestra igual la diferencia de tamaño, pero a veces cuando se ven de lejos es difícil de tamaño o puede dar algún tamaño. Porque nunca te confundís, es como la formita esa de las trompitas. Y los leones marinos tienen el hocico como que uno les ha hecho así, bien ñato, y es como que de perfil se ve redondeadito, ¿no? Como un cuadrado así. León marino se le dice comúnmente por el macho, que tiene una melena muy bien formada, el macho adulto. El juvenil o su adulto es más parecido a la hembra de tamaño y de forma, todavía no genera el cuello ese grueso, eso es más del adulto. Y tiene mucho pelo, mucha grasa, bien grueso. Y es ahí donde se pelean, ¿no? Y tienen las heridas. Es muy peludito ahí, tiene una gruesa capa de grasa en esa zona. Bueno, es bastante más grande, siempre los machos más grandes que las hembras, más o menos 2 metros y 350 kilos 350 kilos los machos y 2 metros 150 kilos las hembras. Y acá tenemos que los machos de esta especie son más o menos como las hembras, ¿no? 1,5 metros y hay más o menos unos 200 kilos, 180, 200 kilos. Los machos, las hembras miden 1,50 m como yo y pesan 45 kilos, un poco más, menos. Los cachorritos son negros en las dos especies, apenas nacen, bueno, mucho más chiquitos estos que estos pesan, depende si es hembra o macho, 3, 4 kilos, y estos nacen como con 10 kilos o 12 kilos. Y también hay una diferencia poblacional, ¿no? Esta especie, el lobo fino, es mucho más abundante, hay 300.000 capaz, pero vamos a ponerle conservativamente, han tirado más también, unos 300.000. En cambio, leones marinos habría entre 10 y 12.000 individuos en Uruguay y están declinando, mientras que estos están aumentando. Y estos se explotaron comercialmente hasta el año 92, por lo que antes era el pelo, pues el nada. Mientras que los leones marinos, los más importantes para la peletería fueron estos, por eso el lobo de 2 pelos tiene una mucho mayor densidad de pelo, es como de mejor calidad que esta. Entonces, esta explotación comercial terminó antes, aparte que ya en esa época tenía una tendencia, o sus números por lo menos eran menores y detuvieron las capturas o sea, se dieron hasta el 78, a partir del 79 ya. Eso más o menos el panorama de lobos marinos. Bueno, y la época de aparición que yo les comentaba antes de los cachorros es poquito después de haber nacido hay una época que aparecen, porque son muy chiquitos y se pierden a veces
de las manos. En todos los especies. Y entonces, creo que hay como un 40% ponele, que se muere el primer año, el primer mes o 2 meses, una cosa así. Por tirar una idea. Sí. Bueno, otras especies de lobos marinos o focas que se pueden llegar a ver mucho más circunstancialmente y depende del año, a veces años que salen muchos, años que casi nada. Por ejemplo, tenemos al elefante marino, que es una foca, ¿no? Se lo conoce como elefante marino también por un tema de que los machos tienen como una trompita. Una foto de empática. En todo el alrededor, digamos, zona circumpolar, todo el alrededor de la Antártida, hay criaderos en muchas de esas islas, hay del sur, Shetland del sur, Georgias del sur, todas esas. Inclusive un gran criadero es en el sur de Argentina, en Península Valdés. O sea, acá no hay criaderos, pero sí es bastante común que todos los años lleguen elefantes marinos. Sobre todo en verano hay juveniles, hembras, esto es caso de hembras de hace años ya. Ubican la esquina de Playa Positos, ahí a la altura de, no sé si es Pagola, ahí está la placita, gente ahí y el bicho descansando. En estos animales lo que sucede muchas veces es que cuando salen varados, digamos, salen a descansar, están en perfecto estado, no tenemos solo un caso que yo me acuerdo en estos 5 años que estoy siguiendo los datos, una sola vez se encontró uno muerto, siempre están lo más bien, solo que, bueno, vienen desde lejos nadando y vienen a descansar. Y lo que sucede es que están cambiando de piel. Entonces, no sé si alcanzan a ver, que tiene como pedazos así descascarados y se les ve mismo como descascarados. Le ves así como si fueran la pintura, pedazos que se le están cayendo. Y cuando eso sucede, los animales tienen como fiebre o que un tema ahí de regulación de temperatura. Entonces, también, ahí insistimos mucho en no mojarlo, porque la gente va con los baldes y les tira agua y los bichos tienen como fiebre y descansan días mientras están cambiando la piel y no pasa nada, es normal, no están enfermos, por lo general, ¿no? Puede que suceda, quiero decir, pero sí, también. Entonces, nada, este es uno de los casos que uno siempre dice, déjenlo. Y sucede que a veces, esta fue una vez, se terminó que quedar con el solitario, que hicieron guardia y todo eso, porque, bueno, a veces hay que quedarse cuidando por este tipo de cosas, ¿no? Que la gente los termina jorobando. Y el bicho estuvo ahí, bueno, al final un día lo agarró, se levantó y se fue, sin ningún problema. Por suerte es la situación. Y soy nosotros bastante verano, ¿no? Pueden llegar a estar más grande que los años normales. Y es como una hembra de delfino, son mucho más grandes. Un poquito antes. En la época de nacimiento es septiembre, octubre. Me olvidé de decir que para los lobos nuestros, digamos, es un poquito después. Los lobos finos, la época reproductiva empieza en noviembre y los partos se dan en diciembre, más o menos. Y corrido un mes, los leones marinos empiezan en diciembre a formar arenas, a formar estructuras reproductivas y después se dan los nacimientos de la cría que quedaron preñadas el año anterior. Dura prácticamente un año la gestación. Entonces la hembra, se dice una vez que es adulta, casi todo el tiempo está embarazada. Tiene la cría del año anterior, a los pocos días queda preñada para dar a luz al año siguiente. Es así más o menos el ciclo. Bueno, otros 2 lobos, voy a pasar más rápido porque si no, estos son extraños, son del sur, que son el lobo marino antártico y el lobo marino subantártico, son bastante parecidos en tamaño, y bien de pinta, bastante similares al lobo fino.
Actocéfalos australis al común nuestro. Este es más diferente, el lobo, el tropicalis, tiene toda esta parte, acá no se nota tanto, pero esto es bien clarito, a veces hasta con tonos anaranjados. Tiene la mitad de la cara, como que tiene una franja, la mitad de la cara, cuello y vientre, bien clarito. Que se diferencia, porque los australis pueden tener claro el vientre, pero no tanto el cuello y cara. Entonces se distingue por eso. Y bueno, la época en la que aparecen es pleno invierno. Este año no fue un buen año para ellos, pero hubo unos años que salieron como 7 y de repente llevaba 10 años que no aparecía uno. O sea, estos sí que son mucho más raros, aunque últimamente están saliendo un poco más. Aguas frías subantárticas llegan más acá y los trae, los bichos que se andan alimentando. Y bueno, acá muestran los distintos criaderos, está, importa mucho. Y dentro de los cetáceos, digamos que los más comunes de nuestras aguas son la famosa tonina, que ahora están saliendo muchas fotos en las redes porque los están siguiendo bastante con drones y eso. Que la tonina es el delfincito. Ahí va. es otra cosa. La tonina es como Ahí va. No es muy grande la población de acá, en realidad es compartida con el sur de Brasil. Bueno, no está tan fácil hacer conteos, pero hay unas estimaciones de que la población fija, más o menos, que andaría en Uruguay, es de unos 70 individuos, y este grupo de acá estaría depletando. No es la especie en general, porque es una especie cosmopolita en realidad. Sí, yo sí, las veía en Montevideo también. Pero ahora es más un tema de rocha en general. Sí, son fáciles de ver, sí, en La Paloma y de ahí un poco para el este. A veces en Maldonado, pero más comúnmente rocha. Y bueno, la franciscana que les comentaba, una especie importante para nuestro país porque, bueno, su zona de distribución acá está marcada, ¿no? Encontramos ahí un tramo medio importante de la costa de Brasil, pero digo, importante porque es una especie única de esta zona, que no se encuentra en otros lugares, y además que está muy amenazada, está considerada vulnerable por la IUCN, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Tiene un gran problema de captura incidental en la pesca costera. Entonces, es muy común verla en los varamientos, aunque difícil de ver en el campo. Pero es un delfín muy amenazado del Atlántico. Sí, yo nunca vi. Vos viste. Alguna gente ha logrado ver los pescadores, ¿viste? Ese tipo de cosas. Tenés que estar en el agua o tener suerte en algún momento. Pero yo nunca vi. Aparte son muy chiquitas. De adultas miden capaz que 1,60 m, 1,80 m, una cosa así. En general hay mucho juvenil, de 1 m, 1,20 m, es lo que, por lo menos en los varamientos, es lo que más sale, y hasta a veces hay crías y cosas todavía más chiquitas. Mucho bike. Le salen las redes y enseguida se ahogó. El tema es que si queda enganchada en las redes y no sale suficientemente a tiempo a respirar, ¿no? Son mamíferos, en algún momento tiene que salir a respirar. Si quedó enganchada y mueren ahogadas, ¿no? Eso es lo más común que puede suceder. Quedan enganchadas ahí y la quedan. Y después tenemos la ballena franca austral, la famosa ballena que está ahora, ya casi, hace un tiempito ya debe estar medio por irse. Un poquito más, sí. Sí, que se ve mucho en la bahía de Maldonado, también en la costa de Rocha. No tanto en varamientos, esta se ve mucho viva, ¿no? Y bueno, tiene una distribución bastante amplia. Se supone que la población que está acá es la que reproduce allá en el sur de Argentina, acá se las ha visto alimentarse, pero también hay ballenatos, ¿no? con madres en esta zona. Y bueno, nomás para mencionar que dentro de las ballenas como la más común de encontrar, aunque hay registros de varias otras especies, esta es como la más corriente.
Y bueno, y acá, no para que recuerden, pero solo mostrar algunos ejemplos de muchos otros casos de delfines o algunas otras ballenas que se pueden encontrar en la costa. Los delfincitos con el hocico más chatito. Bueno, las ballenas minke y la jorobada capaz que son las otras dos más comunes que se pueden encontrar, aunque puede haber alguna más. En fin, no es una lista completa, pero para que sepan que hay varias otras especies que pueden salir y que andan en nuestras costas ya de manera un poco más ocasional, ¿no? Que no es todos los años aparecen, de repente el delfín de Fraser aparece un año y capaz que por 2, 3 años no hay ninguno y otro año capaz con 1, 2, es como muy variable, depende. La sopa sí es más común, casi todos los años hay algún, 2 o 3, pero esto varía mucho. Bueno, volviendo a por qué es importante, entonces les voy a vender que es importante trabajar con los varamientos como fuente de información. Tenemos esos animales que por alguna razón, que a veces digamos, es difícil saber a veces por cuál razón, pero la cuestión que terminaron varando en la costa. Y ante lo complicado que es trabajar con estos animales en el mar, hace que, bueno, para muchas especies es limitado el conocimiento que se tiene. Entonces, trabajar con los varamientos es como efectivo en términos de costo-beneficio, ¿no? Se pueden conseguir algunos datos a un costo realmente nada, acceder al lugar, simplemente moverte hasta donde esté. Pero para eso sirven las redes de varamientos, para que haya gente que pueda acceder a los varamientos y es mucho más sencillo. Y hay muchos aspectos que se pueden estudiar aun con las restricciones que tiene, ¿no? Que claramente estamos trabajando con un animal que está muerto de repente o vivo, pero que la intención es que vuelva al mar. O sea, más que nada nos referimos a trabajo con animales muertos. Con esas restricciones, igualmente podemos saber algunas cosas que si tuviéramos en el campo, digamos, embarcados, no podríamos saber. Por esto que les decía, animales que casi no se asoman, que pasan toda la vida sumergidos, o que cuando se asoman es muy breve y no podemos saber mucho de ellos, de su ecología. Simplemente saber, Sí. Sí. Es una información. Ahora iba a contar un poco más eso. Entonces, se puede tomar a los varamientos como si fuera una muestra, un muestreo de los animales que hay en algún momento en nuestra costa, ¿no? O sea, bueno, entonces, al ser una muestra, suponemos que es más probable que hay más varamientos de las especies que son más abundantes y más comunes. Claro, los dos lobos marinos nuestros que crían en nuestra costa son de las especies que más frecuentemente se encuentran. La franciscana es otra, que no es que sea tan abundante la población, ni mucho menos, pero es muy frecuente que haya una mortalidad en nuestras aguas por este tema de interacción con la pesca, entonces es común que se encuentren en los varamientos. Entonces, tenemos un muestreo. Y las especies que son más raras, que les contaba, que aparece una cada tanto, cada varios años, bueno, seguramente son menos frecuentes en nuestras aguas. Entonces, se parte un poco de esa idea, ¿no? Es como un muestreo de lo que está sucediendo en el agua. Pero nos permite saber algunas cosas como de la ecología de este grupo, de esta comunidad, digamos, de mamíferos marinos. Qué riqueza de especies tenemos, qué diversidad, con qué frecuencia ocurren distintas especies comunes, especies raras. Podemos saber cosas de la demografía de estos animales, mucha cría, mucho adulto, mucho juvenil, en qué momentos del año. ¿No? Podemos empezar a responder esas preguntas. Podemos saber cosas de su salud, de sus contaminantes o de parásitos que puedan tener. Podemos saber cosas de su distribución. De hecho, como empezamos diciendo eso, se empezó a saber dónde había determinadas especies por animales que salían varados.
Entonces se pudo armar como la distribución de las especies, incluso detectar cuando hay cambios en la distribución. Primera aparición de tal bicho, hay que estar atento a ver si empieza a salir más seguido. Todo eso nos puede indicar que capaz que hay áreas que se están expandiendo o retrocediendo. Nos puede dar esa información, detectar especies raras, y detectar también estos impactos humanos que les mencioné al principio. Bueno, están saliendo más llamas. Hay un problema. ¿Cómo se empezó a saber de que había un problema con la interacción con pesquerías para la comunidad científica? Seguramente por empezar por observar animales con este problema, o saber que de repente que la colisión con embarcaciones no es un problema para los lobos marinos, es para los ballenas. Bueno, nos da respuestas de ese tipo de temas. Entonces, bueno, pensando en que los océanos están sufriendo hoy en día, o hace un tiempo importante, muchas alteraciones, ¿no? Por un lado que provienen de lo ambiental, ¿no? Las cuestiones climáticas, mayor frecuencia de, bueno, el calentamiento de las aguas, mayor frecuencia de eventos niños, que se habla en los últimos tiempos. Represento como un poco en general, aunado a actividades humanas, que sobre todo cuando están hechas de forma como sobrepesca, cosas directas, contaminantes, impactos directos, contaminantes, interacción con pesquerías. Eso hace que en el fondo se vean repercutidos los mamíferos marinos como integrantes que se llama tope, claro, en la red trófica, porque ellos se alimentan generalmente de peces, también de calamares, pulpos, pero principalmente peces, que están como altos en las redes tróficas. Entonces, cuando ocurren cambios en el ambiente, en el ecosistema marino, eso se ve reflejado en la productividad. La productividad viene a ser digamos, todo lo que es el fitoplancton, la parte vegetal o más basal de esas redes tróficas. Y a su vez, de esas partes más inferiores de las redes tróficas, esos efectos se van como transmitiendo, digamos, hacia arriba, de una manera. El cambio del fitoplancton se transmite al zooplancton, el zooplancton eran los pequeños animalitos que se alimentan del zooplancton, o grandes, porque también la mencioné. Pero bueno, pensándolo en más que nada con los depredadores tope, como delfines o los marinos, eso se va transmitiendo a peces más chicos, peces más grandes, y así sucesivamente. Entonces podemos ver reflejado en distintos parámetros que uno pueda estudiar de los mamíferos marinos, eventos que han sucedido en el sistema, ¿no? A eso se refiere. Bueno, ¿cuáles son las respuestas de los mamíferos marinos hacia esos cambios? Podemos estudiar estos efectos de variables ambientales a distintas escalas, a nivel muy local. Me interesa, por ejemplo, en mi país, Uruguay, o puedo ver cosas más regionales, como estos que hablábamos, eventos del Niño que ocupan grandes regiones o continentes enteros. También los puedo estudiar a distintos niveles respecto de los animales, digamos. Puedo estudiar efectos como muy a nivel individual o a nivel ya más de las poblaciones, cómo crece o cómo decrece. Y en cambio a un animal directamente puedo verle cosas más de su vida, digamos, fisiológica o ese tipo de cosas. Entonces estos animales son muy sensibles a los cambios o a perturbaciones que puedan suceder en los océanos, digamos, o en el medio donde habiten. Y puede verse reflejado en su presupuesto energético, es decir, si ellos, sobre todo por el acceso a las presas, ¿no? Si hay estos cambios que les decía en los sistemas donde hay menos alimento o cambian las especies de alimento, eso puede hacerlos a ellos capaz que migrar más lejos o moverse a otras áreas distintas a buscar alimento, porque puede suceder que haya una diferente disponibilidad de presas y se pueda ver reflejado, por ejemplo, en cambios en la alimentación. Uno después va a estudiar la dieta de un animal y dice, uy, ¿por qué cambiaron? No sé, si se alimentaba de tales y cuales especies de peces y ahora se están alimentando de tales otros, cómo buscar respuestas, ¿qué sucedió? ¿Hubo un cambio en el ambiente?
bueno, también en la alimentación que yo puedo estudiar, por contenido estomacal o lo que sea, me puede estar indicando algo de eso. También el encontrar animales muy flacos o desnutridos me puede hablar de esto también, ¿no? Cambios en la alimentación, o posiblemente afecciones de la salud, pueden estar enfermos, por eso verse tan delgados o ser consecuencia del cambio de alimentación. Bueno, también esto está asociado, sus patrones de dispersión pueden variar, y fisiológicamente para los animales moverse más, capaz, más lejos o a otras áreas es muy costoso, entonces puede eso tener repercusiones en su reproducción, en su éxito reproductivo. Cuando ocurre un cambio de estos, hipotéticamente, ¿no? Podemos verlo capaz que al año siguiente en una menor cantidad de nacimientos, porque los animales, si se esforzaron mucho, no sé, para conseguir alimento o no consiguieron de buena calidad o lo que sea, de repente no pueden darse el lujo de reproducirse, por decirlo de alguna manera, energéticamente, ¿no? Y en el peor de los casos se puede ver afectado en la supervivencia de los animales. Se terminan muriendo por este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, tenemos que como pensar hacia atrás que puede estar mediciendo esa mortalidad. Si sucedió algo de esto, si cambió la alimentación, si estuvo enfermo, si hubo un problema reproductivo, un problema en el ambiente. También necesitamos experimentar, por ejemplo, la salud de la una cosa, no, eso va a ser de la población y a veces los efectos son muchísimos. Sí. Ahí va. Uf, sí, de allá. Sí. Está bueno. Sí. Y empezó a comer nutrias. Primero lobos marinos de allá del norte y después hasta las nutrias, que son mucho más chiquitas. Ellas, o sea, su alimento ideal eran las ballenas, que son enormes. Claro. Entonces, bueno, a medida que hubo mucha explotación por la captura ballenera, ¿no? Por la industria ballenera y sus poblaciones decrecieron tanto, eran más difíciles de encontrar y mucho más fáciles las loberías, que son muy abundantes en general, y así se fue dando todo un cambio de alimentación de la vaca. Pero bueno, es un poco el tema. Entonces, registrar, porque es importante solo el hecho de registrar los varamientos, o sea, simplemente el tener una base de datos o una base de registro de varamientos, es un lugar donde se queda almacenada la información y que podemos guardar ahí una cantidad de parámetros distintos de cada bicho varado, digamos, no solamente la especie fulanito que varó acá, el lugar, podemos saber bueno, por supuesto la especie, una clase de edad, o sea, si es cría, juvenil, subadulto, adulto, senil. Podemos saber el sexo, podemos medirlo, tener depende al nivel que queramos llegar, podemos tener un montón de medidas del bicho, podemos medir su capa de grasa, su condición corporal, llegar a pesarlo, a medirlo, podemos tener una base de datos casi de cada uno de los animales. Entonces, eso, un repositorio de información que va quedando almacenada y que a la hora de que uno mira para atrás, está bueno tenerla, ¿no? Para empezar a ver estas cosas. Por ejemplo, analizar si hubo tendencias en el tiempo. Cuando uno empieza a tener un año de edad, para un año, 2, 3, pero cuando empezamos a tener ya unos cuantos años, se pueden empezar a ver tendencias. Que pueden estar todo porque en la bibliografía hay publicaciones que han encontrado varamientos en ciclos, ¿no? Épocas, años o estaciones dentro de un año, pero a veces son años cíclicos donde hay mucho y baja y después tienen como una periodicidad. A veces no, simplemente tienen un patrón totalmente irregular, que no se le encuentra nada. A veces se da como una cuestión como de aumento en el tiempo, no solamente debido a que la gente reporta más, por eso es un tengo que tiene esto, ¿no? A veces hay más reportes, entonces uno puede decir, están aumentando. Bueno, no, también estamos recibiendo mucho más. Entonces, saliendo de ese sesgo, puede suceder que haya más varamientos por alguna razón. Capaz que está pasando algo en un ecosistema y que los bichos de a poco estén aumentando la mortalidad. Entonces, es un ojo, una manera de
de decir, ops, ¿qué está pasando acá? Y bueno, también una oportunidad de obtener una cantidad de información de los animales, ¿no? A nivel poblacional y demográfico, cuánto está saliendo, de qué sexos o de qué edades, si hay, por ejemplo, puede suceder otra cosa, puede haber un año que sale un montón de crías y que te puedas preguntar, bueno, ¿qué está pasando? O adultos, o lo que fuera, o más machos o más hembras. Pueden ser irregulares no periódicas, se pueden detectar eventos inusuales, ¿no? Años donde, qué raro, pasó tal cosa. O el año que muchos elefantes marinos, o un año que, ay, este año hay una cantidad, hubo un año de muchas ballenas jorobadas. ¿Qué pasó? Son cosas que uno puede empezar a monitorear. Cuantos más años, mejor, ¿no? Porque te independizas del efecto, digamos, de un año, que puede ser un año particular por alguna razón. Cuando ya empezás a tener más años, se pueden ver este tipo de patrones. También es una oportunidad de los paramientos de obtener una cantidad de muestras para diferentes tipos de estudios. Se han utilizado muestras de animales varados muertos para estudios, bueno, de una cantidad de aspectos de la biología, de fisiología de los animales, morfométricos, ¿no? Muchas cosas de las medidas de los animales, parezca una tontería, se toman un montón de mediciones que a veces hasta nos hablan de subgrupos que tienen diferencias de tamaño, entonces nos permite identificar no solo a veces la especie por las medidas, sino a veces hay como subpoblaciones o clases de edad, entonces las cuestiones morfológicas, y bueno, podemos también tomar muestras que las podemos analizar genéticamente para ver las poblaciones, yo qué sé, o muchas cosas que tienen que ver con genética, distintos tipos de enfermedades, contaminantes, parásitos, obvio analizar la dieta de los que están por allí, haciendo un análisis de contenido estomacal, podemos ver ingesta de materiales humanos, como también dieta. Bueno, aspectos para definir distintos stocks, era lo que decía recién, la condición nutricional, posibles enfermedades. Es como, seguramente hay muchos más temas, algunas ideas de cosas que podemos estudiar con los animales así. Pero bueno, sabiendo que son muertos, no vamos a estudiar el comportamiento de los bichos, no vamos a poder ver cosas, otro tipo de preguntas, pero hay aspectos que con el bicho muerto ahí y tomando determinadas muestras podemos resolver algunas preguntas. No. De que murió. Bueno, a veces se puede saber, a veces no. Sí, es verdad. La primera pregunta, cuando estás muestreando en la playa, el que se acerca ahí, ¿qué le pasó? ¿De qué se murió? Es lo más difícil que me preguntar. Muy difícil. Muy difícil. Pero yo siempre pienso que está bueno decirle a la gente, o sea, mostrar de que es difícil saber y que hay que estudiar un montón de cosas y todo es tiempo y dinero y es muy costoso y muy trabajoso. Tendríamos que capaz que tomar muestras de muchos órganos o de muchos tejidos para buscar de qué se murió. A ver cómo estaba, no sé, la parte neurológica, cómo estaba el digestivo, el respiratorio. Quién sabe, o sea, hay que analizar un montón de cosas y eso es un montón de trabajo, ¿no? Y a veces no hay quién ni medios como para poder tomar muestras de todo, para analizar todo y ver de qué se murió. Por lo general, por lo menos en Uruguay queda un poco ahí. Salvo que sea muy evidente, pero no es la mayoría de los casos. Pero lo bueno es que esa información sí se puede poner. Sí. Muchas veces se conectan huesos, muchas veces el cráneo es muy importante para identificar especies, como para la luz, para tomar muestras en alcohol o en formol de muchos, eso ya depende del interés del investigador, diferentes tipos de tejidos. Y en definitiva, bueno, que
que sirvan para, en el fondo, proveer hacia la conservación de estos animales, ¿no? Porque uno piensa, ¿qué tendrá que ver la conservación? Sí, estoy trabajando con animales muertos. Bueno, la información y el conocimiento aportan a que sepamos más de los animales y que se puedan crear medidas de manejo y de conservación de ellos mismos. Bueno, en este sentido, les presento un poco la idea de por qué el armado de una red de vanamientos, de qué se trata. Una red de vanamientos, bueno, se basa en que buscan o se enteran o de alguna manera llegan a la noticia de que ocurre un vanamiento de X especie, o eso, se da el aviso, se encargan también de llevar una base de datos, esta famosa información tabulada que queda como una muestra, una cosa de museo, y la posibilidad de muestrear estos animales para una variedad de estudios, como les comentaba. Entonces, un posible objetivo, cada red de ambientes puede plantearse distintos objetivos, pero planteo yo una acá que me parece como la más interesante, es que se pueda responder a los varamientos, pensando también en animales vivos o muertos, ¿no? Que dar una respuesta, y lo importante es que sea coordinada entre distintas agrupaciones, instituciones, personas, individuales a veces, que puedan atender de manera correcta a los animales, en los casos que estén vivos, o coordinar el muestreo que se va a realizar de animales muertos, que arme protocolos coherentes, digamos, o bien concretos de cómo responder ante diferentes tipos de situaciones. Que también dé la atención, que cuide a la gente, a veces también es tarea del arrebatamiento, que atienda a la prensa o al curioso que se acerca, ¿no? Es como un poco todo el manejo del varamiento. Entonces, un poco una visualización es una red de varamiento un poco aplicada para Uruguay. Imaginamos como un engranaje donde muchas instituciones o grupos trabajen en conjunto, coordinados, cada uno un poco en su interés o en su área de aplicación. Entonces puede estar integrada por ejemplo, investigadores de la universidad, como yo, o de distintas universidades, la gente que le interesa como el tema de investigación. También las intendencias pueden estar relacionadas, por ejemplo, los servicios que limpian las playas. Muchas veces se involucran ONGs ambientalistas, a veces no son ONGs formales, pero agrupaciones sociales que tienen interés en la conservación de la fauna o de la costa. Ya a nivel institucional, la más directamente relacionada con los mamíferos marinos es la DINARA. Esto de DINAMA ya no se llama DINAMA, en realidad sería DINAVIS. Que pertenece al Ministerio de Ambiente, la parte institucional, que son los que realmente tienen a cargo el manejo de estos bichos. Las prefecturas, que muchas veces no se quieren involucrar mucho porque ellos dicen que están más para la gente que para los animales, pero las personas les avisan a prefecturas muchas veces de los varamientos, porque es la policía, digamos, de la costa, entonces está bueno que estén involucrados también. Los museos, como puede ser este museo o el Museo de Historia Natural, y ciudadanía en general, la dejo así, porque muchas veces hay asociaciones que se han involucrado, como los guardavidas o guardaparques en las zonas que son áreas protegidas, zona Cabo Polonio, zona Laguna de Rocha, Orzón, Verde, varias áreas protegidas en nuestro país que los guardafaunas, digamos, los guardaparques se involucran un montón y ayudan en todo esto. Entonces, bueno, medio rapidito. Está, de nuevo para contar en qué tipo de tareas las necesidades de varamientos, ¿no? Entre todos y asistencia a los varamientos, a la vez que minimizar riesgos tanto para los animales, ¿no? Cuidar sobre todo de otra gente, perros, cosas que pasan en la playa, para que salgan claro, de acción, tanto para el bienestar animal como para la seguridad de las personas.
apoyar tareas de investigación, tareas educativas o de concientización también, porque uno cuando está ahí en playa conversando ya está mandando mensajes, ¿no? No acercarse, cuidado, qué especie es, qué es, la gente pregunta, está bueno que estemos capacitados para dar charlas, para contestar algunas preguntas. Y bueno, también las redes de ordenamiento no son cosas como unitarias o separadas. Muchas veces se coordinan distintas redes de ordenamiento en los países donde hay varias. Puede ser, no sé, en Argentina, en Chile, Brasil, que son países enormes, hay muchas redes, a veces por provincia o por zona, y entonces muchas veces están súper conectados, ¿no? Porque los mismos bichos a veces van en responsabilidad de distintos grupos, entonces a nivel nacional e internacional está bueno también tener como una conexión, vamos así. Entonces, bueno, ¿cómo colaborar con las redes en general o con los redes de ordenamientos que estamos tratando de organizar acá? Encuentra un bicho, ahí va. Ayuda a que lo veamos. ¿Qué puede llamar la atención, capaz? Cuando están vivos está bueno a veces ver el videíto para ver un poquito, a ver cómo está de reactivo el bicho, realmente ayuda. Más allá de que haya alguna foto, buena foto. Yo me detengo un poco con el tema de la foto. ¿Querés decirlo? Cualquier cosa que uno tenga, poner el pie así, una mano, al momento de sacar la foto ayuda un montón, porque a veces, cualquier cosa, a veces hay tamaño estándar, o me da una una lapicera, lo que sea, que cualquier cosa que uno pueda tener, uno le da como una noción a veces de espacio, porque hay bichos que son muy parecidos de chiquitos que de grandes, y cuando ves el fondo todo de arena o piedrita, perdés un poco de perspectiva. Entonces, cuando ayuda mucho cuando la persona en la foto te pone algo que te da una indicación de que si eso es chico o es más grande. Entonces, generalmente no andamos con la mesa de arriba, pero podemos poner una patita o un cuaderno, lo que fuere, que más o menos nos ayuda. Otras recomendaciones es que no esté la foto con el animal mucho más chapleado. Lo más paralelo posible al animal. Me coloco así en el medio, como más o menos está ese, que es una marsopa, y le saco lo más derechito posible, ¿no? Y como de cuerpo completo, porque muchas veces nos mandan fotos que son hermosas, pero o como fotográficamente, pero con el animal en diagonal, o de adelante para atrás, o de atrás para adelante, o el animal en diagonal, que no facilitan mucho y te confunde el tamaño, sobre todo si no estás bien derechito. Y a veces, además de la foto entera del bicho, que está bueno verlo en una foto completa de cabeza a cola, ayudan detalles que ayudarán a identificar bien la especie. Si estoy en la duda, los lobos marinos, como les contaba, los hocico en punta o hocico cuadro, bueno, un perfil de la cabeza solo está bueno. Para los cetáceos, muchas veces la forma de las aletas son distintas entre distintas especies, entonces detalles, de la aleta. Bueno, por supuesto que si veo algo raro, como la marca, también.
cabeza, aletas, una foto ventral si se puede, o si el animal está ventral, ayuda ya, yo de foto he sexado una cantidad porque te puedes dar cuenta del sexo del animal con una foto de cerca ventral, ¿no? Por lo menos del pedacito de la mitad como para atrás. En fin, detalles extras que puedan ayudar, vienen bien. Estos son detalles que no importan tanto a la gente que pero bueno, hay formas de identificar que hembra o macho. Las hembras tienen, esto para el cetáceo, tienen las hendiduras mamarias, que son como dos rayitas, dos hendiduras que se observan ahí, que en los costados de la abertura genital, que nos indican que eso es hembra, y el macho no la presenta, solamente va a tener una hendidura genital. Entonces hay un tema ahí de distancias, pero ya desde las fotos son más difíciles de darnos cuenta. Este es el ombligo, está lo mismo para los dos, lo amarillito acá y acá es el ano, y después como un poco más la diferencia sería por esto que le dicen el pliegue mamario o hendiduras mamarias. En el caso de los cetáceos, y creo que tengo acá, ahí va. Distintas medidas que se pueden tomar, hay una cantidad de medidas que se pueden tomar tanto de cetáceos como de lobos marinos. Nosotros en realidad generalmente tomamos solo el largo total, que va de la punta de la cabeza hasta la colita, inclusive en los lobos marinos, sin incluir la aleta posterior. La gente me mide todo, pero típicamente lo que se hace es medir hasta así, y en el caso de los cetáceos hasta la muesquita de las. Este es justo el dibujo. Claro, la muesquita donde se dividen los dos lóbulos. Digo que estos lóbulos justo los hicieron muy paralelos, pero en algunas especies son muy arqueados, entonces no se mide hasta la punta, digamos, máxima de la aleta de la cola, sino hasta la mitad ahí donde se divide. Es como una cosa así media rutinaria, que se toma como largo total. Ahora les muestro fotos mismo de acá. Estas sí son todas de estos últimos 5 años, de distintos impactos humanos que hemos encontrado. En relación con los riesgos con redes, bueno, no sé si no van bueno, ejemplos. Después de heridas causadas por hélices, extracción de lomos, hay franciscanas que les cortan los lomos probablemente para consumo, cosas de pescadores que se han encontrado así ya como toda fileteada, y que es raro porque en la espalda, o sea, no es muestra, no le sacaron el estómago, no es para sacarle los lomos. Bueno, cortes post-mortem, cortes de cabeza es muy común. Hay ciertos lugares en la costa donde hay gente que se lleva los cráneos y tiene unos cortes así que parece que le bajaron una guillotina, no sé. Y después cortes más extraños, cortes de cabeza, y después otros impactos humanos, pero ya con animales vivos, bichos vivos que todavía están con pedazos de redes, enganchados. Este es un caso algo más que salió la tarea de intentando ayudarlo y intentando ganar mucho más abajo y no con algo de la sanita. Bueno, acercamientos muy cercanos, situación muy común de perros o de personas que acarician, tocan o quieren mover al animal demasiado cerca. Y bueno, es algo muy recurrente. Bueno, y esto creo que ya es medio por último. Solo para contarles, tenemos una aplicación de celular que se llama Epicolect 5, que es una aplicación genérica que en realidad viene como vacía. Una vez que uno se la baja, dice entras ahí al menú y hay un lugar que dice bajar proyectos, y este proyecto se llama Paramentos Uruguay. Hay otros. Después tenemos donde ponemos a veces algunas noticias, también se pueden encontrar por allí.
Y bueno, este es un cartelito nomás, como con algunos números para reportar. Esto era para fauna marina en general, mamíferos, tortugas y aves. Creo que ya. Ah, no, tenía esta otra que es mostrarles en la aplicación esta Epicolect, que la pueden abrir desde la computadora y pueden ver, incluso porque es abierta, pueden ver los datos que ya están ahí, que se han ido ingresando en este tiempo, desde el 2018 hasta ahora. Y en la compu te permite muestra de alguna manera todo cómo se juntan los varamientos que hay hasta el momento. Esto ya es único que bajé esta imagen, pero me encanta porque ¿no? Donde estos son los datos de la aplicación, que bueno, están asociados a cultura nacional, que viene hablando poco, y yo hablo del Polonia. Ah, tengo un nombre que me manda un montón de cosas que hago mucho. La coronilla también recibo, pero este es el nombre. Colonia baliza, bueno, para dar un ejemplo, también lo podemos visualizar así, o sea, con más zoom o menos zoom, que va poniendo los bonitos con los números de cuánto hay en cada lugar. Está bueno porque ya empiezas a ver cosas. Aunque solo están ahí los registros de la aplicación, no es todo lo demás que es la mayoría, pero bueno, permite ver algo. Nada, eso es todo. Perdón si le hice muy largo, no sé. Y estoy. Gracias. Disponible para si tienen alguna pregunta. ¿Alguna cosa? Un comentario.